Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy particular. Veremos todo lo referente a la selección aleatoria y formación de grupos individuales. Y esto lo vamos a traducir a través de dos casos de aplicación. El primer caso va a ser para la formación de equipo de trabajo y el segundo para determinar el monto de las ventas metas por vendedor. Y todo esto desarrollado en Excel 365. Va a estar sumamente interesante este caso. Bien, vamos primero a la parte introductoria. Hay que tomar en cuenta que los muestreos pueden ser al azar y en forma aleatoria. Existe lo que es el muestreo probabilístico, que son aquellos que tienen la misma probabilidad de ser escogidos para formar parte de una muestra, y los muestreos no probabilísticos, que se definen en juicio personal del investigador y no al azar. Entonces hay esa diferencia. Lo que vamos a enfatizar en este momento es el muestreo probabilístico pero aleatorio simple, que permite seleccionar una muestra y se utilizan diferentes técnicas de selección como tablas aleatorias, al azar, sorteo, en fin. Para ello vamos a hacer un caso de aplicación en Excel 365. Le comento la circunstancia inicial. Vamos a tener una relación de empleados. En este caso tenemos 24 empleados y con ellos pretendemos formar equipos de trabajo. Supongamos que quisiéramos formar 6 equipos de trabajo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo se podría formar de manera aleatoria los 6 equipos de trabajo? Obviamente. Pero también podríamos evaluar qué pasaría con la conformación anterior si se reducen a 4 los equipos de trabajo. Y finalmente, ¿cómo se podría adicionar un nuevo empleado si se requiere formar ya no 6, ya no 4, sino solamente 5 equipos de trabajo? Esto va a estar muy interesante. Y por último, supongamos que tuviéramos una relación de clientes con las probables ventas metas que se podría lograr para cada uno de estos clientes. Y lo que tenemos que hacer es distribuir esa relación de cliente y esa venta meta entre cada uno de los vendedores. En este caso son 3 vendedores. Por lo tanto, el cuestionamiento sería cómo se podría formar de manera aleatoria la relación de clientes y el monto de la venta meta de cada vendedor. ¿Qué les parece, amigos? Muy interesante. ¿Quieres aprender este proceso? Continúa con nosotros, por favor. Bien amigos, continuamos con el proceso de solución. Lo recomendable es tener una hoja de trabajo que te permite desarrollar todo este proceso. Yo les recomiendo tener las siguientes hojas. Una hoja tutorial, donde está justamente el enlace que nos va a llevar a ver y a revisar el tutorial que estamos desarrollando. También les he indicado acá las funciones que vamos a usar, tanto funciones del Excel convencional como de las últimas versiones. Por eso que es importante tener ya en mente incursionar en el Excel 365. También tenemos la hoja caso 1, donde está el enunciado y el proceso de solución que vamos a trabajar, luego la solución, el caso 2 y su solución. Perfecto, para que luego comprueben si han hecho bien su proceso. Bien, vamos al caso número 1. En primer lugar, tenemos una lista de empleados que tenemos que conformarlo en equipo de trabajo. Lo recomendable sería que esta relación de empleados lo transformemos en una tabla de datos. Decimos control T, decimos que tiene encabezados, aceptar. Ya esta tabla la voy a renombrar con el nombre de colaborador. Esta es la tabla colaborador. Perfecto. Bien, ahora vamos a trabajar lo siguiente. ¿Cómo traslado esta relación de empleados, que son 24, a conformar equipos de trabajo? En este caso son 6. Notarán ustedes que hay 24 empleados y se piden 6 equipos. Por lo tanto, va a haber un grupo exacto en cada uno de ellos. Es decir, 24 entre 6, 4 miembros cada uno. Pero ¿qué pasaría si estos equipos se alteran? Podrían alterarse a más equipos o a menos equipos. Bien, interesante la observación y para ello vamos a trabajar este proceso a continuación. Yo les recomiendo utilizar lo siguiente. Escuchen, por favor. Queremos transformar esta matriz fila, que es de una sola dimensión, en una matriz de 2 dimensiones, porque va a estar el miembro, el empleado y el equipo que le corresponde. Para eso se utiliza la función nueva que tenemos en Excel 365 denominada
ajustar filas. Esto es muy importante, muy importante. Para eso nos van a pedir el vector, la referencia, y en este caso nos vamos a ayudar por una función también interesante, ordenar por. Les comento, nos va a ordenar el rango justamente de elementos que vamos a tener que trabajar. Y lo dicho, la matriz en este caso particular van a ser todos los elementos de este campo, o sea, de la tabla colaborador, la tabla empleados. Excelente. Esta situación lo tomamos como parte de, y la queremos ahora evaluar a través de otro componente. Y por esta matriz que vamos a evaluar es donde vamos a buscar la forma aleatoria. Y entonces tomamos a la función matriz aleatoria. Interesante. Donde vamos a tomar en forma aleatoria los valores que participan de la forma siguiente. Con la función contará, que te devuelve el número especificado, vamos a tomar esta relación de este campo. Perfecto. Y acá vamos cerrando un poco los elementos. Para poder regresar, punto y coma, vamos a regresar ahora a la función nuevamente ajustar filas, que ahora nos pide cuál es el tope máximo que va a tener cada columna. Y eso lo voy a determinar por la cantidad de equipos. Entonces acá nuevamente llamo la función contará y le digo que este ancho de columnas va a estar formada por la relación de equipos. Y miren ustedes lo que voy a marcar. Vean ustedes, estoy marcando en exceso. Lo voy a comentar luego por qué. Cierro, contará, punto y coma, y regreso al último componente de ajustar filas, que es en el caso que esté incompleto. ¿Qué pasaría si hay un componente de un equipo que falta? En pocas palabras, nos está faltando un miembro de ese equipo. Debe poner un mensaje. Y le voy a poner el mensaje incompleto. Cierro. Analicen bien la función ajustar filas. Hemos trabajado con ordenar por, luego la matriz aleatoria, luego tomamos los elementos de contará, doblemente, y finalmente el elemento final de incompleto. Acá nos habíamos olvidado, como es un texto tiene que estar apertura en comillas y cierro en comillas. Ahora sí, perfecto. Aceptar. ¿Se dan cuenta? Y vean ustedes que ya se ha transformado. Si yo presiono la tecla F9, van a ver que está cambiando los elementos de cada equipo. Ajá. ¿Y qué hubiese pasado si en lugar de 6 equipos hubiesen sido 8? Esto de acá yo lo puedo jalar y lo llevo hasta acá. Recuerdan que colocamos hasta acá. Ahora hay 8 equipos. Y ha formado 8 equipos, pero como son 24 entre 8, cada equipo es de 3. ¿Se entendió? Si esto de acá yo lo borro, lo borramos, queda lo anterior. ¿Qué les pareció ese truco? Interesante, ¿no? Eso te permite entonces entender qué pasaría si se reducen de 6 a 4 equipos. Simplemente vengo acá y borro estas dos cabeceras. Inmediatamente se forman los equipos. Ahora 24 entre 4 serían 6. Por eso que cada equipo está formado ahora por 6 integrantes. ¿Y qué pasaría si ahora formamos 5 equipos? Ajá. Si formamos 5 equipos, como son 24, 5 por 5 sería 25, pero ya tengo 24, está incompleto. Por más que presione F9, me sale que el quinto equipo está incompleto. Entonces, si yo le agregara a esta data un nuevo miembro, supongamos para diferenciarlo, le pongo nuevo, simplemente nuevo, ese empleado nuevo, que le hemos llamado nuevo, comienza a actuar como un miembro más de cualquier equipo. ¿Quieren verificarlo? F9, miren dónde está el nuevo. Ahora el nuevo está en el equipo 3, F9, ahora el nuevo está en el equipo 1, F9, ahora el nuevo está en el equipo 4 y así sucesivamente. Podemos ir perfeccionando con F9 y ven ustedes que está cambiando. De esta manera he dado respuesta a la inquietud 1, a la inquietud 2 y a la inquietud 3. Y todo aquello lo hice trabajando con una función extraordinaria, ajustar filas y los otros componentes que hemos indicado. Para que quede claro, lo que se ha mencionado en la celda D4
va a ser igual a fórmula texto. Busco la celda, D3. Y esto es lo que aparece en la celda D3. Lo colocamos de color azul para diferenciarlo, color negrito. Esta es la fórmula que hemos aplicado en la celda D3. Y con eso hemos hecho la solución de este primer caso. Ahora sí nos vamos al caso 2. El caso 2 también tiene una circunstancia muy parecida. Veamos lo siguiente. ¿Cómo se podría formar de manera aleatoria la relación de clientes y el monto de la venta meta de cada vendedor? Tenemos que repartir entre 3 vendedores esta relación de clientes y así ubicar las ventas metas que le corresponde a cada vendedor. Obviamente, al totalizar tiene que ser igual al monto total. ¿Cómo se podría hacer este proceso? Bien, este es un reto que vamos a desarrollar a continuación. Bien, nos ubicamos en E3 y vamos a hacer la magia que en E3. Decimos lo siguiente. Primero, recuerden que la función ajustar filas te permite que una matriz en fila volverla a través de una matriz de doble entrada. En este caso vamos a trabajar la columna clientes y lo voy a repartir por cada vendedor. Empezamos a ajustar filas. Para que tenga ese efecto aleatorio lo voy a ordenar por, y para que tenga la forma correcta lo vamos a ordenar por todos los elementos de este valor de clientes. Perfecto, entonces pintamos desde B3 hasta B26. Punto y coma. Punto y coma. Continuando con el desarrollo de la función, lo que vendría a continuación es ahora hacer la matriz aleatoria. Entonces decimos matriz aleatoria. Y en esta matriz aleatoria vamos a tomar los elementos siguientes. Primero, los elementos que voy a tomar están en filas y esa fila lo voy a obtener a través de la función contará de todos estos elementos. Perfecto. Punto y coma. Y ahora vamos cerrando entonces algunos elementos. Como he utilizado hasta el momento 3 funciones, matriz, ordenar, vamos a trabajar hasta ahí. Contará matriz y ordenar, punto y coma, y regreso nuevamente a los componentes de ajustar filas y me pide ahora la cantidad que va a haber en cada una de estas filas. ¿Cómo lo hacemos? A través de contará y marcamos estas cabeceras. Así como el caso anterior, también podría agregar o reducir la cantidad de vendedores. Cierro, punto y coma, y nos vamos al último componente de ajustar filas. En el caso que exista un valor incompleto, que justamente no diga eso, incompleto. Y como es un texto, que aparezca entre comillas. Cierro. Perfecto. Revisen la fórmula, Enter. Y ahí lo tenemos. Miren ustedes, F9 está cambiando. Y como son 24 clientes entre 3 vendedores, nos tocaría cada uno de ellos 8 clientes como cartera. Verifiquen, hay 8 clientes en la cartera de cada uno de estos clientes, de estos vendedores. Hay 8 clientes en la cartera de cada uno de estos 3 vendedores. Perfecto. Ahora sí nos vamos a detallar las ventas. Y para eso vamos a recordar una función muy conocida que es buscar B. Entonces decimos buscar B. Pero vean la forma como lo voy a hacer. Buscar B, voy a tomar esta primera columna, lo dejo libre, punto y coma, de toda esta matriz que haga la búsqueda. Esa matriz la pongo absoluta. Siempre voy a buscar el valor de las ventas metas que está en la columna 2 de esta matriz. Columna 2, punto y coma, y colocamos que sea coincidencia exacta. Falso. Cierro. Verifiquen, Enter. Ahora, si esta situación de acá la pudiéramos copiar, automáticamente tendríamos los valores. Y esos son los valores. Ahora yo, si quiero, le puedo dar formato, queda algo así interesante, ¿no? Si presionamos F9, está corriendo los valores. Y como ven,
El total siempre es la misma cantidad. Verifiquen el total. Perfecto. Una consulta. ¿Qué pasaría si no son 3 vendedores, sino solamente 2? Yo podría eliminar. Sale la cantidad de clientes ahora que se reparten entre 2 vendedores, pero acá me está saliendo en la columna de las ventas del tercer vendedor que ya no hay, me está saliendo este error. Para evitar esa circunstancia, vean ustedes, nuevamente voy a colocar acá el vendedor 3. Para evitar esta circunstancia, a la primera función buscar B le voy a anticipar la función si.error. Ese es el truco. Y me voy a la parte final y le digo, en el caso que aparezca error, que aparezca entre comillas, nada. Replico esa fórmula para todos. Replico esa fórmula para todos. Perfecto. Ahora nuevamente, ¿qué pasa si esto lo borramos? Ahora sí, ¿se dan cuenta? Y 24. Entre 2 vendedores, a cada vendedor le tocaría 12 clientes. Hecho ese cambio, tenemos que cambiar acá también. Ya no sería sobre esta situación anterior, sino ahora voy a extender esta búsqueda con estos elementos. Todo lo demás se mantiene. Perfecto. Hacemos una copia. Perfecto. Perfecto. Verifiquen qué pasaría si ahora son 3 vendedores y queda la solución de una forma mucho más armoniosa. Para completar y entender la fórmula que hemos aplicado, el primer elemento que coloqué fue en la celda E3. Entonces, ¿qué cosa encontramos en E3? Decimos lo siguiente. En E3 se ha ingresado lo siguiente. Igual, fórmula texto. Nos vamos a E3. Cierro, Enter. Y ese es el conjunto de funciones que hemos utilizado en E3. El otro elemento fue colocado en la celda H3. Entonces, ¿qué ingresamos en H3? H3, 2 puntos, decimos fórmula texto y tomamos como referencia la celda de H3, que nos sirvió para el componente de las ventas metas. También estos elementos los colocamos con color particular y resaltamos para que no nos olvidemos lo que hemos ingresado. De otro lado, alcanzando la venta meta de cada vendedor y el total distribuido, podríamos encontrar los rangos mínimos y máximos con la función mínimo de ese conjunto de distribución y con el valor máximo, obviamente el valor máximo de esos 3 valores así distribuidos. Ahora, supongamos que nosotros tuviéramos que buscar un margen de rango, que es la diferencia aceptada entre el valor máximo y mínimo, que sea menor o igual a 10.000, entonces vamos a colocar acá un icono cuando ese rango objetivo se cumpla. Para eso simplemente presionamos F9, y cuando cambie ese icono a un color diferente, nos daremos cuenta que hemos logrado el objetivo de combinación. Por ejemplo, en este caso, en esta combinación de metas, ventas, vamos a lograr que las metas de venta en cada uno de los vendedores tiene un valor máximo y mínimo, pero el margen de rango es menor a 10.000, en este caso 6.780. Tomaría esta cantidad como distribución de valores y con esta cartera de cliente para cada vendedor. Ejemplo. Esto es un aporte complementario. Bien amigos, espero que todos estos aportes hayan sido de vuestro interés y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.